Bueno, hola a todos compañeros, les hablamos Álvaro Tovar y Carlos Javier Martínez. El tema que vamos a ver en este momento corresponde a un complemento al tema ya visto sobre MongoDB y su implementación en un caso de estudio desde una aplicación. Antes que nada vamos a hacer un breve recuento sobre qué es MongoDB, qué corresponde MongoDB, dónde podemos usar MongoDB y consideraciones previas que ya habíamos visto en una exposición anterior. Para comenzar, MongoDB nace de la palabra humongous, la cual significa enorme. Esto nos da la premisa de que podemos almacenar grandes cantidades de información, grandes volúmenes de información. Hablando de qué es MongoDB, nos centramos en decir que MongoDB corresponde a un motor de bases de datos que se sale o que pertenece a uno de los grupos de bases de datos que se sale del modelo SQL. Por eso la palabra simboliza la palabra subrayada en rojo que dice no SQL, la cual indica que su lenguaje nativo se sale del modelo convencional de datos relacionales, los cuales se bajan en lenguaje estructurado SQL. MongoDB guarda los datos no de una forma relacional, como estamos todos acostumbrados, tablas, entidades y estructuras ya definidas desde un modelo relacional, sino que lo hace a través de documentos que son una evolución del modelo JSON, los cuales son conocidos como BSON. Estos manejan información de tipo binario y permite que la integración de datos en las aplicaciones sea más rápida, más ágil y tengamos más rendimiento, un rendimiento más óptimo de la aplicación como tal. Antes de continuar con qué es MongoDB o con cómo utilizar MongoDB, vamos a ver lo que significa una base de datos no SQL. Una base de datos no SQL no quiere decir que no utilice el lenguaje SQL, no. Simplemente nos centramos en decir que las bases de datos no SQL son conocidas porque no solo implementan lenguaje SQL, también implementan diferentes lenguajes y estructuras para manejar la información que se está cargando. Estos tipos de bases de datos corresponden a modelos de datos que rompen con el paradigma convencional, el modelo de bases de datos relacionales. Lo más destacado fue, como ya dije, que no usa únicamente el lenguaje SQL para sus transacciones, para el uso de la información que se almacena en ella. Esas bases de datos nacen debido al constante cambio que se presenta en el modelo organizacional actual, los cuales requieren que las bases de datos que estamos manejando en nuestras aplicaciones crezcan, sean dinámicas y permitan una escalabilidad alta. Estas bases de datos eh, muestran que no toda la información que vamos a almacenar puede manejarla en una estructura siempre. Lo más importante de las bases de datos no SQL corresponden a que permiten eh, romper o ser más flexibles con la información que se va a almacenar en la base de datos, lo cual asegura mayor eh, alternativas de uso, por decirlo de alguna forma. Como dice en la diapositiva, las implementaciones típicas de los modelos de bases de datos relacionales se afinan, son refinados a tal punto que la base de datos se centra en unas transacciones que se realizan con mayor frecuencia que otras. Es decir, que la base de datos va a estar realizando continuamente muchas veces el mismo procedimiento de consulta, de actualización, de inserción de datos o de eliminación de datos. Las bases de datos no SQL permiten que las estructuras que están guardadas en sí mismas eh, sean accedidas, consultadas de la misma manera, de una forma muy similar a las bases de datos con lenguaje centradas netamente en SQL,
para que las bases de datos eh, contengan mayor cantidad de información, de estructuras, de tipos de información y sirven para el manejo de una gran cantidad de datos, de asimismo las lecturas y las escrituras sobre las bases de datos que se están creando. Los fieles exponentes o los más grandes exponentes de este tipo de bases de datos son los que ya todos conocemos: Google, Twitter, Facebook y Amazon. Si nos ponemos a pensar un poquito más a fondo, estas bases de datos que manejan estos motores o estas aplicaciones no manejan un único tipo de datos. Facebook maneja historias, eh, muros de datos, chats, imágenes, videos, streaming, igual que Google, que maneja en su base de datos los buscadores. No, el buscador no maneja un modelo de datos estándar. Por lo mismo, la información que presenta depende de la consulta misma que hace el interesado, al igual que lo que sucede con Amazon. Y Twitter y Facebook pues son muy similares en el modelo de datos que manejan. ¿Dónde no podemos usar MongoDB? MongoDB, como hablábamos de que no es una base de datos SQL, netamente SQL, se maneja el concepto que no existen las transacciones en ella. Es decir, que si bien es cierto las estructuras de datos se ven almacenadas en la base de datos y los datos están almacenados en nuestra base de datos, las transacciones como nosotros las conocemos no existen en MongoDB. Lo que podemos hacer es una simulación a través de código desde la consola o desde la aplicación para que se genere la simulación de unas transacciones. Como dice la diapositiva, MongoDB no tiene esta capacidad de transacciones, solo garantiza que las operaciones atómicas del documento. Recuerden que MongoDB almacena en formato BSON, los cuales son documentos binarios. Las transacciones son algo indispensables en muchos sistemas. Por eso es que si al momento de estar considerando la información, la información que se va a almacenar y el tipo de datos que se va a almacenar, nos damos cuenta que se requieren las transacciones, debemos optar por bueno, es recomendable buscar otra alternativa. De igual manera, eh, como MongoDB no maneja una estructura definida, MongoDB no contempla lo que se conoce como los joins. Todos manejamos datos en una base de datos relacional, los joins, para vincular información entre distintas tablas. Como MongoDB no maneja estas estructuras específicas, ni IDs específicos por cada registro, no existen los joins. Entonces, los datos que se almacenan en esta base de datos no se pueden vincular de la forma en la que estamos acostumbrados a través de joins. Por eso dice en la diapositiva, los datos que se almacenan en dos o más colecciones, hay que hacer más de una consulta, hay que hacer lo que se parece mucho a un select en SQL, hay que hacerlo muchas veces para poder hacer la vinculación de datos, ya sea almacenando el resultado en variables y haciendo la vinculación entre variables, pero no de la forma fluida o como estamos acostumbrados a través de los joins. ¿Dónde podemos llegar a utilizar bases de datos usando el motor MongoDB? Las aplicaciones que requieren almacenar, o sea, todas nuestras aplicaciones requieren almacenar la información que se está tramitando en ella. O sea, Mongo nos da la posibilidad, una posibilidad infinita de aplicación, pero según las limitantes que vimos en la diapositiva anterior, se requiere ser muy específico. Es decir, si sabemos que las bases de datos, la información que vamos a almacenar en nuestra base de datos no es consistente, podemos pensar en una base de datos, una SQL, que guarde estructuras del tipo Mongo. De igual manera, en nuestras aplicaciones web, es un claro ejemplo. En nuestras aplicaciones web actualmente son aplicaciones que manejan que requieren el acceso a la información del tipo CRUD: Create, Read, Update and Delete, lo cual soporta claramente MongoDB. MongoDB, como hablamos al principio, ofrece una base de datos con una gran escalabilidad, y lo cual nos permite que el modelo o la estructura de datos
sea cambiante y se adapte a las necesidades del negocio sin generar un impacto alto sobre la aplicación que estamos implementando. Por esto, sí es bueno contemplar MongoDB como una base de datos para una aplicación que va a crecer de manera horizontal en el manejo de datos, ya sea para una organización, eh, no sé, una aplicación social, una red social o buscadores que implementen información cambiante y no definida. Si bien es cierto que MongoDB no exige una estructura de datos definida para los datos, sí se requiere que las aplicaciones que la implementen definan la estructura de los datos, es decir, una forma mínima de las estructuras de los datos. ¿Para qué? Para que la información sea controlada a través de la aplicación y no se le recargue la responsabilidad de la información almacenada sobre la base de datos o sobre el modelo de bases de datos que estamos implementando. Para instalar MongoDB es algo muy sencillo, simplemente entramos a la página de MongoDB, descargamos el paquete o el instalador del motor de bases de datos. En la pantalla se ve la interfaz para la descarga, donde nos ofrece plataforma para Windows, Linux, Mac o Solaris. Entonces, simplemente es bajar el instalador, se ejecuta un wizard, donde el wizard nos guía durante el proceso de instalación y ya podemos entrar a utilizar la base de datos a través de una consola de comandos. Ya que tocábamos el tema de la consola de comandos, entramos a ver que Mongo eh, es un lenguaje la consola de comandos de Mongo es un intérprete de lenguaje JavaScript. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos implementar funciones, crear variables, ejecutar procedimientos, todo en el estándar de JavaScript y desde ahí mismo podemos ejecutar las acciones de inserción, eliminación, actualización y eliminación de datos en las bases de datos. De igual manera podemos crear estructuras nuevas, modificar estructuras actuales, todo a través de la consola de comandos. Esta consola viene por defecto preinstalada. El instalador de Mongo tiene una consola, la cual se almacena en la carpeta de instalación de la aplicación del motor como tal. El archivo se llama mongo.exe o también podemos acceder a esta consola desde la terminal del computador simplemente abriendo la terminal, ya dependiendo del sistema operativo el comando es Windows R o abriendo el prompt y buscando la consola, el terminal en Mac o Linux y digitando la frase Mongo localhost. Con esto accedemos a la base de datos y al motor y podemos intentar implementar la base de datos para lo que necesitemos. La base de datos viene con la librería de información de ayuda, la cual basta con digitar la palabra help con el fin de que nos muestre una descripción de los comandos más frecuentes y la descripción de los mismos. Esa es la pantalla que tenemos, la captura de pantalla que tenemos en la diapositiva. Nos muestra los comandos que Mongo reconoce, la consola de Mongo arroja para ayuda para el desarrollador o el que lo está utilizando. Ya, como habíamos dicho, eso es un breve recuento de lo que ya habíamos visto en la exposición anterior sobre Mongo, la forma de utilizar Mongo y ahora sí vamos a entrar a ver la implementación de una base de datos bajo el motor MongoDB, la cual es administrada y utilizada desde una aplicación. Los dejo con mi compañero Carlos, él continuará con la exposición y nos guiará durante el proceso de comunicación entre la aplicación y una base de datos en MongoDB. Buen día.